queremos fervientemente escuchar lo que tenés para decirnos esta mañana. Así que te invitamos a nuestro living. Y no soy medio neurótico. ¿Había algún psicólogo o psiquiatra por acá, no? Ok, después sacamos un turno. No fue un desvelo neurótico, sino creo que el Señor todavía tenía que decirme un par de cosas y no tuvo mejor idea que hacerlo anoche. Así que, pero estoy sin dormir, pero como si hubiera dormido 15 días seguidos. Es rara la sensación, es extraña. Muy bien, vamos. Hace muchos años, en nuestro primer pastorado, en nuestra iglesia local, nosotros tuvimos 2 periodos de pastorado, uno de 3 años y medio, hace como 20 años, y otro que terminó en diciembre pasado de 10, 11 años. Y en ese primer pastorado se reencontró con el Señor. El otro día, creo que ayer fue en uno de los, en el taller, en la charla en grupo, alguien dijo una cosa muy sabia, muy inteligente, y es que nos encantan las conversiones, pero nos molestan las reconversiones. Es decir, el regreso del hermano a todos nos cae gordo. Se reconvirtió con nosotros un hermano que había conocido al Señor en su primera juventud, después se alejó por 25 años y, bueno, cayó en la adicción, a las drogas, al alcohol, y se dedicó a robar autos por 20 años. No a robarlos a mano armada, sino esto que se dice de levantar los autos. Bueno, y se empezó a reconvertir en nuestra comunidad. Él había conocido al Señor en Rosario. Bueno, es muy difícil salir del mundo del robo de autos. No les recomiendo que se dediquen a eso, digamos. Busquen un oficio. Aprendan un oficio. Porque no te deja salir de ahí la policía. Entonces él estaba tratando de salir del robo de autos, era una persona muy pobre, y yo me acuerdo que iba a la casa y él llorando me decía, yo no tengo para alimentar a mis hijos, pero sé que si ahora salgo, a la noche tengo 10.000 pesos. Era difícil no salir. Y él empezó a venir a nuestra iglesia y empezó ese proceso de salir. Y la iglesia, a mi hermano de la iglesia que me decían, Pedrito sigue robando autos. Sí, le decía yo, obvio. ¿Qué? Sí. Está en el proceso de salir. La policía iba y decía, golpeaba la puerta de la casa y decía, Pedrito, no te olvides que vos trabajás para nosotros. ¿No saliste esta semana? ¿Qué pasa? Una noche, 2:30 de la mañana, me llama por teléfono. Él vivía en un barrio, todavía vive ahí, un barrio muy, muy alejado y medio marginal. Y me dice, Eduardo, tenés que venir ahora a mi casa. Yo le digo, Daniel, nos vemos mañana, con luz. No, me dice, tenés que venir ahora, ya tenés que venir. Bueno, fue tan perentorio que agarré el auto y salí. Cuando llegué a la casa, me estaba esperando en el patio contiguo a la casa.
No me hizo entrar a la casa. Así que estuvimos en el patio ahí a la oscuridad, a las 3 de la mañana, y él agarró una bolsa de nylon grande que tenía, me la dio y me dijo, estas son mis herramientas de trabajo. En esa bolsa de nylon había chapas patentes, títulos de autos, cédulas verdes, como 100 llaves. Llévate esta bolsa y si yo voy de rodillas a tu casa a pedírtela, no me la devuelvas nunca más. Si esa noche yo saliendo de ahí a mi casa me paraba la policía, no estaría acá ahora, digamos. Claramente. O estaría trabajando... Eso no lo había pensado, che. Quizás me hubiera ido mejor. De paso, eso me hace acordar una anécdota que me contaron en Comodoro Rivadavia, que no es chiste, es en serio. Vieron que tenemos esta costumbre, no sé si la tienen acá, que cuando vamos a bautizar a alguien, alguien da testimonio público de su fe. Bueno, se había convertido un joven en Comodoro Rivadavia y lo iban a bautizar y entonces dio testimonio en la iglesia. Y vieron que tenemos la costumbre de contar el antes y el después. Comodoro Rivadavia, no sé si la conocen, es una ciudad hermosa sobre el océano y tiene todos los cerros, la planicie patagónica que es más alta que la ciudad, porque la ciudad está como en la playa, y el cerro Chenque, por ejemplo, que es el cerro más famoso de la ciudad. Entonces este muchacho empieza a contar su testimonio en la iglesia y dice, y bueno, ¿y yo qué hacía antes de conocer a Cristo? Dice, los sábados, por ejemplo, ¿qué hacía? Dice, me compraba dos paquetes de cigarrillos, 5 o 6 cervezas, dice, y me iba al Cerro Chenque y de ahí me pasaba toda la tarde tomando, fumando, mirando al mar. La verdad es que yo no la pasaba tan mal antes de conocer a Cristo, ¿eh? Bueno, pero les estaba contando la historia, ¿por qué? Porque a la comunidad, a nuestra comunidad, le costó mucho recibir a este hermano que volvía. Y de hecho no lo recibió. Y él se terminó yendo a otra comunidad. Hicimos un trabajo pastoral extraordinario, pero él se tuvo que congregar en otro lado. Porque la iglesia nunca lo aceptó. Para la iglesia siempre fue un ladrón de autos. Hoy queremos pensar quién se tiene que convertir. En el discurso evangélico siempre se tiene que convertir el individuo. Y tiene que sumarse a la comunidad y bancarse a la comunidad como es. ¿No es cierto? Los buenos somos nosotros, el molde somos nosotros, metete en el molde, te vamos a amoldar. Y hoy vamos a trabajar, esto no estaría funcionando. Bueno, pero le vamos a pedir vamos a trabajar las 3 conversiones de Pablo. Estuvimos viendo conversiones en el libro de Hechos. La más famosa es la del apóstol Pablo. Así que vamos a trabajar esta cuestión de individuo-comunidad a partir de la experiencia paulina. ¿Ok? Y ahí tenemos 3, vamos a hablar de 3 cosas. Encuentro con Cristo, encuentro con la comunidad, encuentro con la misión. ¿Ok? Y yo le decía recién a una hermana que vamos a tratar de cerrar algunas ideas, juntar un poco la hacienda y quizás quedar más motivados y consolados. Yo rompo todos los platos, pero después los junto, barro. Así que vamos a tratar de juntar. Muy bien. Encuentro con Cristo. Es interesante que la conversión de Pablo está contada como 5 veces en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia cuenta mucho algo es porque se las trae. En Hechos está contada 3 veces.
cuando sucede y 2 veces que Pablo cuenta su conversión. Y luego, en las cartas, varias veces Pablo hace referencia a su conversión, así que la vuelve a contar. Es muy interesante. Porque de cada una de esas narraciones, no la vamos a trabajar porque no tenemos tiempo, pero de cada una de esas narraciones uno va extrayendo mayor verdad. Vamos a mirar esto. Bueno, acá les traje un par de pinturas. El arte nos permite visualizar. Bueno, en la conversión de Pablo hay caballos. Ya esa conversión me gustó. Yo soy un apasionado de los caballos, así que a mi juego me llamaron. Porque ustedes saben cómo es el relato, ¿no? Va camino a Damasco, lleno de ira, enojo y pasión por Dios para masacrar a los cristianos, y en el medio del camino se le aparece el Señor con una luz cegadora y Pablo se cae del caballo. Se pega un porrazo. ¿Cómo? La conversión de San Pablo. Esto es del pintor famoso Caravaggio. A Caravaggio le gustaba la pintura rústica, ruda, comunicativa. Después, si tienen tiempo, busquen el sacrificio de Isaac. Parece que está Isaac, que lo están matando en ese momento, digamos, un cuadro tremendo. Bueno, acá, fíjense, San Pablo está de espalda, indefenso, levantando las manos. Hay una luz que ilumina. Bueno, el caballo cubre casi el 80% del cuadro. Un siervo, un ayudante, sostiene el caballo, que no está muy asustado. El que está más asustado es Pablo. Pablo está indefenso ante Dios, ¿no? La imagen de defensión, de espalda, caído hacia arriba, con las manos extendidas. Sí. Se cae del caballo. Sí. Sí, sí. Aparte, fíjate ahora lo que... Sí, después lean todos los relatos. No me voy a detener ahí. Pero hay una ironía de Dios en un pasaje que ahora les voy a leer, que es muy interesante. Miren esta. Parmigianino, de 1527. Esto es como más fumado, ¿no? Es como si se hubiera tomado un poco de marihuana el pintor. Bueno, muy de la época del Renacimiento y todo esto, ¿no? Pero fíjense, aparte, miren la montura del caballo, es un arminio. Es como si el caballo fuera una especie de figura angélica, ¿no? Y la vestimenta también de Pablo es rara, está como una especie de camisón, digamos, ¿no? Pero justamente, ¿cuál es la escena? Hay una especie, es como una escena onírica, como una escena de sueño, ¿no? De visión. No es parecería que atraviesa lo real, ya no es real, ¿no? Es más que real. Bueno, el autor lo que quiere marcar es que es un hecho sobrenatural. Exactamente. Muy bien, y tenemos una más. Esta es de Murillo, el pintor español. El caballo está como arrodillado. Y allá aparece el Señor Jesucristo, cruz en mano, para hablarle, ¿cierto? Muy bien. Esta es la conversión más famosa del cristianismo. Por eso está tan representada en el arte, ¿no? En el arte. Es interesante que cuando Pablo le cuenta su conversión al rey Agripa, en Hechos 26, es el único lugar donde dice: dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿No? Es como una especie de ironía. ¿No? Te volteé del caballo, pero la bestia sos vos. ¿Se acuerdan el pasaje de los Salmos? No seas como el caballo o como el burro, que hay que ponerle un bozal para que obedezca.
Bueno, en Hechos 26 Dios le dice a Pablo, como yo digo a veces, digo, yo no soy 666, soy 333, medio bestia. Bueno, es lo que le está diciendo Dios sos duro, che, loco. Sos duro. Así que deducimos de esa declaración que quizás Dios lo estaba buscando hace rato a Pablo y a Pablo le costaba ceder, ¿no? La conversión de Pablo es muy importante en Hechos porque completó el proceso de conversión de la iglesia de Hechos y la transformó en una verdadera comunidad misional. Ese proceso que estamos viendo ¿se acuerdan, no? Hechos 8, Felipe que rompe un montón de barreras. Hechos 10, ¿no? Pedro que es empujado a ir hacia el mundo gentil y convertirse él para que ese mundo gentil tenga entrada al pueblo de Dios. Y la conversión de Pablo que termina de romper barreras y de obligar a la iglesia a repensar su verdadera misión, ¿no? Y a convertirse en una comunidad misional. Eso vamos a tratar de seguir ese caminito hoy. Ahora, sin Pablo no se puede, con Pablo no alcanza. ¿Por qué? Porque Pablo es una figura clave en la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia de Hechos, en la historia de la iglesia primitiva, pero el asunto no es Pablo, el asunto es la comunidad, la iglesia. Nosotros siempre estamos esperando que venga un capo, un genio, un iluminado o iluminada y resuelva todos los problemas que tenemos. Bueno, lo pensamos como país, ¿cierto? Lo pensamos como país y también lo pensamos como comunidad, como iglesia. Que venga un Messi y nos haga ganar la copa, ¿no? Y en realidad lo que tiene que pasar es un proceso de transformación comunitario que reconozca la influencia de personas y significativas y que tuvieron experiencias significativas, pero que nos permita vivir un proceso como comunidad, que genere una madurez comunitaria. Y ese es un proceso muy difícil, ¿o no? La construcción de la comunidad es uno de los procesos más complejos de la fe cristiana. Nosotros, solos, individuales, aislados, somos todos genios. Nos juntamos y empiezan los problemas. Entonces, ahí está la clave. ¿Cómo combinamos la realidad de la conversión individual, de la transformación de esa persona, pero luego la entrada en una comunidad que la recibe, que se retroalimenta de esa nueva luz y de esa nueva sangre para avanzar todos como comunidad? Que eso es lo que va a pasar en Hechos. Por eso es tan interesante el caso de Pablo y les quiero presentar este caso. O sea, hay un primer encuentro. Bueno, vamos a leer un pasaje. Leamos Hechos 26 para ver cómo el mismo Pablo cuenta su encuentro con Cristo, ¿no? Vamos a leer Hechos 26, 9. Yo voy a leer en NBI. Dice así: pues bien, Hechos 26, 9. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes, de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes
A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Este es el encuentro de Pablo, narrado al rey Agripa, donde cuenta cómo se encontró con Cristo y tuvo ese giro completo sobre su vida, ¿no? Que es realmente lo que significa la palabra conversión. La palabra conversión viene de un verbo que significa darse la vuelta, cambiar de dirección, ¿no? Y eso es lo que va a hacer Pablo. Ahora, hasta ahí todo lindo. Se encontró con Cristo, el perseguidor, el asesino, el torturador. Pero tiene que entrar a la comunidad. ¿Ustedes lo hubieran recibido? Si Pablo hubiera sido un comisario de la policía de Córdoba, que se dedicó durante la dictadura a secuestrar cristianos, torturarlos y hacerlos desaparecer, y aparece un día acá en la iglesia y les dice a ustedes: yo iba con el patrullero por la ruta panamericana, volqué, vi una luz, una voz que me dijo: Juancho, se te acabó el carretel, te vine a buscar, te tenés que convertir. Y yo ahí conocí a Cristo y aparece acá en la iglesia. ¿Qué hacían ustedes? Dejá de fumar. Volvé con tu primera esposa. Miren. Ok, pero la comunidad esa la tiene clara. Ah, ok. Dice, había en Damasco, Hechos 9, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, ¿no tenés otro encargo para mí, algo más piola, más fácil? Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, encima, para colmo. Autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Es el hermano mayor de ayer. Es esa dinámica que se repite una y otra vez en la comunidad, en la iglesia. Ananías no quiere ir. Y eso que el Señor le dijo, acaba de ver una visión y el que va es Ananías. No sé si te queda claro. Yo ya le di el DNI de tuyo. Vas a ir vos. Y Ananías dice, ¿te parece, che? Ve, insistió el Señor. Vieron que acá en Hechos el Señor, no sé cómo es con ustedes, con la iglesia de Hechos tenía que insistir. ¿Con ustedes ya con una vez alcanza?
Te digo que vayas, carancho. Porque este hombre es mi instrumento escogido. ¡Ah, ese fuiste elegido! Que sos complicado, ¿eh? Este es mi instrumento elegido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré, mirá, este giro me parece genial. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Yo me encargo de él, vos hacé lo que tenés que hacer. Fuerte. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, porque finalmente Ananías va. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dice hermano. Exactamente. Qué lindo. Otro que se convirtió caminando por la calle haciendo como Pedro, ¿no? Ahora comprendo. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en la sinagoga afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlo a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una apertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Un infiltrado. ¿Y este no vendrá a ver qué estamos haciendo? ¿Vieron que siempre aparece también este elemento, el miedo? El miedo, cuando nos domina el miedo, nos volvemos jodidísimos. Esto muestra una cosa, la incorporación a la comunidad no es algo tan fácil. Yo no sé si a ustedes les pasó, yo lo vi muchas veces. Yo vi muchas veces que el Señor llamó a personas que la iglesia no supo recibir. Porque la comunidad no se quiso convertir. Y está esa admonición tremenda que le hace Jesús a los fariseos, ya que los mencionamos ayer. Ustedes ni entran al reino de Dios, ni dejan entrar a los que quieren entrar. O sea que se compraron la puerta. Y esa otra también, hablando de incorporación a la comunidad. Ustedes recorren el cielo y la tierra para ser un prosélito. Y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Tremendo, un llamado a la conversión comunitaria. Y vamos a leer acá antes un pasajito porque yo no quise ser menos que Viviana y me traje anotación. ¿Alguien puede leer a voz extentoria Hechos 11, 25 al 26? Porque aparece acá otro personaje clave en la incorporación de Pablo. Ustedes saben quién es. El gran Bernabé. Hechos 11, 25 al 26. Acá está. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Saulo es otro personaje clave. ¿Por qué? Es el que presenta a Pablo a los apóstoles. Lo lleva a Jerusalén y dice, yo te voy a dejar entrar ante los apóstoles. Porque ni los apóstoles lo querían recibir.
Y luego hace esto, poné otra vez el texto, por favor. Vamos a mirar algo que es interesante, que hace Bernabé acá. Cuando la obra en Antioquía toma velocidad, Bernabé dice, necesitamos a Saulo. Todavía es Saulo, no Pablo. Dice que lo buscó. Y es interesante porque ¿saben la palabra que usa Lucas ahí? Bueno, Lucas es el autor de la parábola que vimos ayer, de la dracma y la oveja perdida. Ahí Lucas, cuando dice lo buscó, creo que está 11:25, usa la misma palabra que usa para el pastor y la mujer en las parábolas para buscar la oveja y la dracma. Y que implica una búsqueda intensa, deliberada, que no va a aceptar la frustración de no alcanzar el objetivo. O sea, Bernabé fue a buscar a Pablo y dice, yo tengo que encontrar a este tipo. No había páginas amarillas, no había Facebook. Así que fue a Tarso, una ciudad grande, a buscar y en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, y ahí hay una palabrita muy interesante también, lo llevó. Ese verbo ahí, llevar, ¿saben qué significa? Llevar una carga, llevar algo que no tiene voluntad propia. Lo condujo. Cumplió ese rol pastoral intenso cuando alguien necesita una dirección clara, porque todavía no la tiene él. Saulo todavía es Saulo, no es el mayor teólogo, misionólogo y evangelista de la historia del cristianismo. Ahora sí podemos ver la presentación. ¿Habría iglesia cristiana si no hubiera habido dos humildes ministros, siervos, hermanos, como Ananías y Bernabé? Estos tipos, volvemos para atrás, estos tipos que son, ahí está, estos tipos que son mediadores. La gente necesita mediaciones, todos necesitamos mediaciones. Gente que nos reciba, que nos escuche, que nos acepte, personas que nos acompañen, que nos busquen, que nos traigan. Nexos, lazos, exactamente. Muchas veces la gente pasa por nuestras comunidades, pero no se queda porque no encuentra a ningún Ananías y a ningún Bernabé. Gente con el corazón tan grande como para recibirnos así como llegamos y como somos, con esa identidad que tenemos, que puede ser inaceptable hasta para nosotros mismos. Es decir que la comunidad se tiene que convertir para ser una comunidad hospedadora, hospitalaria. Si la comunidad no se convierte, aún las conversiones que se produzcan en los individuos se perderán. O en la misericordia y gracia de Dios, Dios encontrará alguna comunidad para esa persona que nosotros no hemos sabido acoger. La hospitalidad, ser hospitalarios. Ustedes han sido extraordinariamente hospitalarios con Liz y conmigo, tanto que yo le dije a Alexis que estamos pensando seriamente en quedarnos. Pero ¿cómo nos cuesta ser hospitalario con ese que pasó por la puerta, que no sabíamos quién era, que no le lo recomendó, que no nos dijo inviten a Eduardo? Que nos robó el auto o que hizo cosas peores, ¿no? Y es un don muy preciado.
Y además uno de los delitos más graves de la antigüedad era no ser hospitalario. Tremendo. Hospedados sin murmuraciones. Exactamente. Así que la comunidad se tiene que convertir para poder ser una comunidad hospedadora. Cuando la comunidad es hospedadora, aparece la misión. Y ahí seguimos. Encuentro con la misión. Pablo es enviado por el Espíritu y su comunidad a la misión para la que fue llamado. Ahora, ¿en qué comunidad fue aceptado Pablo? Ya vimos que en Damasco la gente estaba muy inquieta. En Jerusalén no querían saber nada con él. De hecho, la iglesia de Jerusalén nunca quiso saber nada con Pablo. Las veces que fue a Jerusalén la pasó mal. Siempre que ustedes lean Hechos, cuando va a Jerusalén es para discutir, para pelear. Porque ahí hay un núcleo conservador, judaizante, totalmente adverso al pensamiento paulino. Ahora, hay una comunidad que sí es comunidad y que lo puede recibir a Pablo, y es la iglesia de Antioquía. Por eso Bernabé, con mucha sabiduría, cuando él ve lo que está pasando en Antioquía, lo va a buscar a Pablo y dice, acá tiene que venir Pablo, o sea, Saulo, que todavía no sabemos qué va a hacer. Es un rabino, perseguidor de la iglesia, convertido. ¿Y qué sabemos lo que Dios va a hacer con la gente? ¿Vos sabés lo que Dios va a hacer con la gente? Una vez me dijo, Vilmar Casal, fue tu rector en el IVA. Yo entré en el IVA a los 18 años a estudiar, después fui profesor, después fui decano y por un breve periodo fue rector. Un día, hablando con Vilmar Casal, me dice, negro, porque él me decía negro. Negro, cuando vos llegaste al IVA, yo por vos no daba 2 mangos. ¿Qué sabemos lo que Dios va a hacer con las personas? Dios es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mirá lo que hizo Dios con Saulo, que ninguna iglesia lo hubiera elegido para ser parte de su membresía o comunidad, y mucho menos de su liderazgo. Ahora fíjate lo que hace Bernabé. ¿Por qué? Bienvenidos a la iglesia de Antioquía, donde se congrega Saulo de Tarso. Y acá aparece una comunidad que es una de las más maravillosas del Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía, una iglesia viva, ahora vamos a ver algunas características, misionera, abierta, dinámica, y es la iglesia que va a catapultar a Saulo a ser Pablo de Tarso. Pero quiero insistir en esto, no hay Don Quijotes de la Mancha. En el reino de Dios no hay Don Quijote de la Mancha, hay comunidades vitales que proyectan el ministerio de personas. Vamos a mirar qué era esto de la iglesia de Antioquía. Breve descripción, Hechos 13, 1 al 3. Acá ya puse yo el texto. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Simeón el Negro Simeón, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. En realidad el texto original dice que era hermano de leche. Los que son más grandes saben lo que era un hermano de leche, ¿no? Hermano de leche de Herodes el tetrarca. O sea, era un tipo, si se crió con Herodes el tetrarca, hermano de leche, se crió en la corte. Y Saulo. Lo pusieron ahí último en la lista, ¿viste? Y Saulo. ¡Qué equipo! Para salir a la cancha. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, lo despidieron. Vamos a mirar un poquito esta iglesia, porque esta iglesia tenía profetas y maestros.
profetas y maestros. Miren qué interesante, porque los profetas, el profeta es el que tira para adelante, el profeta es el que abre caminos, el profeta es el que desestabiliza a la comunidad, el profeta es el que dice, loco, movamos, no, esto es el futuro, vamos para allá. El profeta es el visionario. En esta iglesia había profetas. La iglesia necesita profetas. No estoy pensando en esta gente que dice, el Señor me mostró que a mí me prometieron hace como 30 años un Volkswagen 0 kilómetro blanco. Si ustedes lo vieron por ahí, avísenme. Porque nunca me llegó la llave. No estoy hablando de esa pavada, de esa gilada pseudoevangélica. Estoy hablando de visionarios del reino de Dios. Hombres y mujeres que ven lo que otros no ven. Y hay que bancarse a los profetas, ¿eh? Son tipo y tipas jodidas, ¿eh? Porque han sido capturados por una visión de Dios. Pero esa visión se tiene que hacer cargo. La iglesia tiene que hacerse carne en la iglesia. Ahora después vamos a decir algo sobre eso. Hay mucho para decir sobre esto. Espero que su almuerzo esté planificado para las 4 de la tarde, más o menos. No, pero, a ver, visionarios que mueven a la iglesia para adelante. Que ven lo que otros no pueden ver y que luego, en un proceso sano, la iglesia queda atrapada por esa visión. ¿Por qué? Porque si no la iglesia se rompe. Vamos a volver a eso. Pero había también maestros. Ahí está Vivi y estoy yo. Los maestros, ¿quiénes son los maestros? Los maestros son los que atesoran lo que ya sabemos, lo que lo clarifican, lo que profundizan raíces, los que profundizan tradiciones, los que profundizan memorias, los que nos conectan con nuestra propia trayectoria, con los saberes que no podemos olvidar. Acá había una confusión en la iglesia evangélica contemporánea, en Argentina por lo menos, que tenían que venir los profetas y quemar todo lo que existía. ¿Ustedes saben que hay iglesias donde se quemaron himnarios? Porque eso era la música aburrida y del pasado que no necesitábamos y ahora había llegado Hillsong y había que cantar Hillsong. Profetas y maestros. Una iglesia que tiene el equilibrio, de que tiene raíces, se fundamenta, se asienta, se consolida en lo que Dios le ha venido dando a través de 10, 20, 30, 40, 2000 años, pero mira hacia el futuro y se proyecta. Esta iglesia innovaba y conservaba sus raíces. Innovaba, porque ¿se acuerdan? La iglesia que vimos en Hechos 8 o en Hechos 10 es una iglesia que solo quería quedarse en las raíces. Esto siempre se hizo así. No sé si conocen la frase. Raíces, proyección. Nuestra identidad nos ayuda a saber quiénes somos y a dónde podemos ir. O sea, revolucionaria y conservadora. Revolucionaria y conservadora. Conservadora en el sentido de que conserva aquello que sí debe ser conservado y lo demás lo tira. Y revolucionaria porque siempre está abierta a un futuro desde el cual Dios la llama. Esta es una frase de un teólogo alemán, Pannenberg, que dice: Dios nos llama desde el futuro, donde Él ya está.
Miren lo que dijo nada menos que Martin Luther King. Porque Martin Luther King inventó un término para esta actitud revolucionaria y conservadora. Era un profeta contemporáneo. Y él inventó una palabra para esta rara conjunción entre revolución y conservadurismo, que es el cóctel de la iglesia cristiana. El inconformismo es creador cuando está controlado y dirigido por una vida transformada. ¿Por qué? Porque yo soy solamente inconformista, voy a ser una persona muy destructiva. Soy el que nunca estoy conforme. Esto no puede ser, esta iglesia siempre va para atrás, esto no lo hacemos, esto no lo resolvemos, esto no lo sabemos hacer, porque no tengo una vida transformada. Si tengo una vida transformada, me voy a convertir en un inconformista transformado. Y si estoy transformado, mi inconformismo va a ser regulado por el amor. Pero no va a dejar de ser inconformista. O sea que voy a vivir en tensión. Bienvenidos a la tensión. Los conservadores, que solo son conservadores, y los revolucionarios, que solo son revolucionarios, no viven tensiones. De hecho, por eso elegimos uno de los polos. Y es constructivo cuando abraza una nueva perspectiva mental. Y es constructivo cuando abraza una nueva perspectiva mental. Abriendo nuestras vidas a Dios en Cristo, nos hacemos criaturas nuevas. Esta experiencia que Jesús califica de nuevo nacimiento es esencial si debemos ser transformistas, transformados. Y si debemos liberarnos de la fría dureza de corazón y del orgullo tan característico del inconformismo. Alguien ha dicho, me gustan las reformas, pero me molestan los reformadores. Cuando nos volvemos críticos, tirapiedras, nos paramos en la vereda de enfrente. La iglesia, ¿qué va a hacer la iglesia con esto? ¿Y vos quién sos? ¿Te sentís parte de o estás afuera? A veces hay hermanos en nuestra comunidad que dicen, che, ¿qué va a hacer la iglesia con este tema? ¿Y vos? ¿Que no sos la iglesia? ¿Sos periodista? ¿Diplomático? ¿De algún país extranjero? Un reformador puede ser un inconformista no transformado, cuya rebelión contra los males de la sociedad le haya dejado enojosamente rígido y con una impaciencia irracional. Solo por una transformación espiritual interna adquirimos la fuerza para combatir vigorosamente los males del mundo con espíritu amoroso y humilde. Y Martin Luther King honró esta declaración porque se dejó apalear en las calles a garrotazos, se dejó poner en cana más de 60 veces para defender sus ideas y nunca se apartó un palmo de su convicción. Y por eso lo mataron a los 39 años. Pero dejó una marca tan indeleble en la sociedad norteamericana que aún hoy está viva. Y rompió el horrible pecado que la mayoría cristianos sostenían de que los negros no tenían los mismos derechos que los blancos. No eran comunistas ateos los que defendían la segregación. Eran cristianos bien pensantes, blancos, de clase media, conservadores. El inconformista transformado no cede ante la paciencia pasiva, que es una excusa para no hacer nada. Y su misma transformación le evita pronunciar palabras irresponsables, que se paran sin reconciliar, y juicios apresurados, que son ciegos ante la necesidad del progreso social. Reconoce que el cambio social no se producirá de repente, pero trabaja como si fuera una posibilidad inminente. De paso, este libro, que está lleno de sermones,
Martin Luther King, que se llama La Fuerza de Amar. Está en internet, libre, gratis. Así que lo pueden bajar. Y imbuirnos de las ideas de este hermano querido nos va a traer un bien perdurable. ¿Querés ser un inconformista transformado? Ese es el problema, hay que convertirse. Hay que ver los males y hay que trabajar para transformarlos desde el amor. Hay que ver lo que no nos gusta e involucrarnos para que cambie desde el amor, desde la comunión. Y claro, es que tenemos que mirar para adentro. Primero nuestra propia vida y luego mirar para adentro como comunidad. A esta iglesia de Antioquía la definía el soplo del Espíritu. Los tipos eran tan sensibles al soplo del Espíritu que ponían lo que el Espíritu soplaba por sobre los intereses de la comunidad. Era una iglesia que no hacía acepción de personas. ¿Se acuerdan lo que le dice Pedro, Dios a Pedro? O sea, Pedro dice que Dios le ha enseñado en Hechos 10, lo leímos ayer. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y en qué lo vemos esto? Miren el liderazgo de esta iglesia. Un levita, que era un ex religioso legalista del antiguo régimen, un negro, un libio, un miembro de la élite y un ex perseguidor de la iglesia. Qué lindo equipo pastoral. ¿Cómo serían las reuniones pastorales? Pero viste que el Espíritu los sorprende ayunando y orando. Ayunando y orando. Buscando la dirección de Dios. Esto de la iglesia se empieza a poner bueno. La iglesia puede ser una experiencia maravillosa, la más maravillosa que vamos a vivir en esta tierra, o puede ser un perno, un garrón. La iglesia de Antioquía era una experiencia maravillosa. Ahora, esta iglesia es tan generosa y está tan imbuida del Espíritu que cuando el Espíritu viene y le rompe el orden, vos fíjate, por ejemplo, Bernabé dice, vamos a armar un lindo equipo pastoral en Antioquía. Y dice, yo tengo el tipo justo para este equipo pastoral. Saulo, lo voy a ir a buscar. Lo busca, lo encuentra, lo trae, arman el equipo. La iglesia dice que ahí fue la primera vez donde a los discípulos de Jesús les llamaron cristianos. Dice que conmocionaron la ciudad, enviaron misioneros, todo iba bárbaro. Y viene el Espíritu y dice, quiero a esos dos tipos, me los llevo. Los necesito en otro lado. ¿Y qué hizo la iglesia? Les impuso las manos y los enviaron. Una iglesia generosa. Generosa con aquellas cosas que más duelen. Que es perder, por ahí decimos, no, pero está tan lindo esto, sigamos así. Viste que siempre vuelve esta cosa de comodidad, seguridad, las cosas ataditas, organizadas. Y viene Dios y siempre te va a estar desarmando el rancho. Dijo Dietrich Bonhoeffer, quien ama más su sueño de comunidad cristiana que la comunidad cristiana real en la que vive se convierte en un destructor de la comunidad. Va en la línea de Martin Luther King. Tengo que estar disconforme con la iglesia. Tengo que ser un inconformista, pero tengo que estar transformado. Y ese inconformismo lo tengo que volcar en una vida de servicio para que la iglesia se convierta. ¿Querés que la iglesia se convierta? Convertite vos.
¿Querés que la iglesia cambie? Cambia vos. Y esta frase de Jean Vanier me conmueve desde que la leí por primera vez. De paso, recomiendo un libro de Jean Vanier. Jean Vanier es un autor católico, uno de los maestros de Henry Nouwen, que ayer fue mencionado. Jean Vanier creó una comunidad que hoy tiene presencia en más de 130 países en el mundo, que se dedica a armar comunidad con personas con discapacidad. El Arca. Jean Vanier ya falleció. Tiene un libro que se llama La Comunidad. Búsquenlo. Pequen, entre a una librería católica, hermano. Y pida el libro de Jean Vanier, La Comunidad. Y estúdienlo en grupos de discipulado, estúdienlo en comunidad. Jean Vanier dijo, llegamos a una comunidad para ser felices. Nos quedamos para ser felices a los demás. Nos quedamos para ser felices a los demás. ¿Por qué te quedás en esta iglesia? Yo ayer dije que no estoy tan seguro. Yo creo que ya no tengo ganas de ser evangélico. Después de 40 años de evangélico, ya no tengo ganas de ser evangélico. Pero me quedo en mi comunidad evangélica porque quiero hacer felices a los demás. A mí esta frase de Vanier me partió al medio. Porque la pregunta que está detrás de esta frase de Vanier es, ¿ya te convertiste, te reconvertiste, te volviste a convertir? Porque la vida es un proceso de conversiones interminables. ¿Ya estás acá para ser felices a los demás? ¿O estás esperando que te hagan felices a vos? Voy cerrando. Saco 4 conclusiones. La conversión de la comunidad es una dinámica personal que se expresa en una experiencia comunitaria. Ahí está el equilibrio. Te tenés que convertir vos y esa conversión tiene que convertirse en una dinámica que vaya convirtiendo a otras personas. El que convierte es el Espíritu Santo. Vos no vas a convertir a nadie. Es una dinámica personal que se expresa en una experiencia comunitaria. 2, implica caminar hacia una renovación comunitaria con todos los que quieran caminar. Esto me lo dijo un profesor hace muchos años. Caminá con los que caminan. Hay gente que no tiene ganas de caminar. Déjalo. No te pelees con los que no caminan. Caminá con los que caminan. Y tratá de caminar con todos. Saquémonos esa idea anticristiana, perversa, de yo tengo una visión, el que me sigue bárbaro, el que no me sigue, ni un vaso de agua. Tenemos que hacer construcciones comunitarias. Tenemos que lograr que todos nos movamos, al tiempo que cada uno tenga con Dios, pero que todos nos movamos. 3, personas o experiencias relevantes, mediadoras, pueden ser el fermento de un proceso mayor. Mirá a tu alrededor, ¿quién está necesitando compañía? ¿Quién está necesitando discipulado? ¿Quién está necesitando acompañamiento? Juntate con alguien a tomar mate y leer la palabra a la mañana. Orar el laburo con el compañero de laburo que tenés en ese laburo. No sé, vos sabrás qué tenés a tu alrededor. Yo no sé lo que tenés a tu alrededor. Nosotros con Lizy hace 3 años atrás, cuando todavía éramos uno de los pastores de la iglesia, le dije, quiero hacer algo que nunca hicimos. Y detectamos 4 o 5 matrimonios jóvenes en esa edad terrible, cuando los matrimonios tienen chicos chiquititos, que laburás, estás en los 30 y pico, ¿te interpreto? Laburás como loco, no tenés un minuto ni para tomarte un mate, tenés los chicos chiquitos, volviste, rompieron el vidrio, hay que ir a llevarlo al médico, hay que hacerse la casa o conseguir cómo pagar alquiler. Entonces dijimos, detectamos 4 o 5 matrimonios de ese rango y los invitamos a venir a casa una vez por semana. ¿A casa por qué? Así no tienen que ver si hay caca en el piso, digamos, ¿cierto? Abrimos nuestra casa todos los miércoles para hablar de la vida con Dios, de nuestra vida.
Es la experiencia más maravillosa que nos pasó a Alicia y a mí en el ministerio en 40 años. Y también a ellos. Dios los está tocando, no nosotros. Generamos un espacio de comunión, un espacio de contarnos nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestra miseria, leer la palabra, orar. No es un estudio bíblico. Dejemos de poner la Biblia al medio. Hablemos de nuestra vida. Hablemos de quiénes somos. Construyamos comunión. Cuarto, la clave es darle la primacía al soplo del Espíritu, la palabra relevante y la apertura al cambio y al aprendizaje continuo. Finish. The end. Esta historia ha terminado. Ahora podemos charlar un poco.